la clase. Muchas veces grabo la clase y no lo subo, me olvido. Bien. La anterior clase habíamos visto lo que es el plan maestro de producción y de qué consta el plan maestro de producción. Dentro de una organización tiene que existir una planificación, ¿ya? Tiene que existir un plan maestro de producción. Dentro de ese plan maestro de producción existen otros dos planes, que es el plan agregado y la planificación de requerimiento de materiales. El plan agregado es para calcular nuestra fuerza de trabajo, ¿ya? Nuestro número de operarios. Obviamente ahí ya entra también nuestra demanda, entra también los inventarios, pero en síntesis nosotros planificamos la fuerza de trabajo. ¿Bien? ¿Cuántos operarios voy a necesitar? Tengo que contratar, tengo que despedir, me conviene, no me conviene. ¿Cuál de las estrategias es mucho mejor para mí? La fuerza de trabajo nivelada o fuerza de trabajo nivelada con horas extras, o el ajustarme a la demanda, ¿no? Dentro de eso pueden haber otras pequeñas subclasificaciones en las que, por ejemplo, me digan fuerza de trabajo nivelada con inventario cero. Ah, bueno, entonces, aunque me digan, ¿no? De principio que tengo en el enunciado que tengo un inventario de 100 unidades, digamos, entonces si me dicen cero, pues trataré de terminar esas 100 unidades, lo venderé, lo acomodaré y los siguientes periodos, pues tengo que tener un inventario cero, ¿no? O en algún caso me dirán, necesito sí o sí un stock de seguridad de 100 unidades. Ah, muy bien. Entonces, ¿eso qué significa? Que todos los meses sí o sí tengo que tener un stock de seguridad de 100 unidades. Son esas pequeñas cositas que van a ir cambiando en lo que es el plan agregado de producción. La otra parte o la otra rama de lo que es el plan maestro de producción es la planificación de requerimiento de material. Entonces vamos a ver qué cosas entran en esto y cuál es el tiempo o el horizonte de planificación también. El horizonte de planificación del plan agregado irá a mediano plazo. Podríamos hacer una planificación de 3 meses, 6 meses, incluso hasta un año podemos hacer esa planificación agregada. En cambio, la planificación de requerimiento de materiales, que es el MRP por sus siglas en inglés, es una planificación a muy corto plazo, ¿ya? Por lo general, los tiempos que nosotros vamos a utilizar son semanas. Incluso podemos hacer una planificación de requerimiento de materiales hasta de un día. ¿Bien? Entonces vamos a ver una pequeña introducción, los antecedentes, dónde nace, por qué nace, la lista de materiales, qué es una lista de materiales, la explosión del sistema MRP. Vamos a ver también otros aspectos relacionados con el sistema del plan maestro de producción, los retos potenciales del sistema MRP y la planificación de recursos empresariales. Tendríamos que ver toda esta parte, que es el MRP2 y el ERP. Entonces, en el MRP1 vemos solamente qué es lo que necesitamos, qué es lo que vamos a producir, incluso en cuánto tiempo vamos a producir. El MRP2 incluye ya más aspectos. Ahí ya se planifican lo que son las depreciaciones, los impuestos que hay que ir pagando. Y el ERP es una mezcla del MRP1 y del MRP2, que lamentablemente por falta de tiempo ya no vamos a poder ver. Quien quiera profundizar sobre esto, pues ahí está, ¿no? Y quien quita a alguien le gustaría hacer un proyecto sobre esta área de planificación claro, de planificación en algún proyecto o en alguna empresa, pues existen varias, no es solo lo que nosotros vemos aquí, ¿no? Es muchísimo más profundo. La introducción. Entonces, el concepto fundamental que va a dar sustento a nuestro sistema de planificación de requerimiento de materiales, realmente es bastante sencillo.
Es bien fácil, ¿no? A manera de analogía, vamos a suponer que nos toca cocinar esta semana, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que planificar. Para eso, ¿qué necesitamos saber nosotros? Pues necesitamos saber, para empezar, necesitamos saber cuántos comensales vamos a tener, ¿no? Cuántas personas van a consumir el alimento que nosotros vamos a preparar. Muy importante. Lo mismo pasa en el plan agregado, si se han dado cuenta. ¿Qué es lo que necesitábamos para empezar a hacer a calcular? Para calcular el número de operarios y demás. ¿Cuál era nuestro dato principal o nuestro dato de arranque, de inicio? Bien, entonces vamos a crear el menú, conocer el número de comensales, los ingredientes que necesitamos nosotros para poder realizar este menú, determinar qué es lo que ya se tiene, ¿no? Porque en la casa uno ya tiene varios ingredientes, ¿no? No es que uno esté una cocina vacía. Lo mismo pasa dentro de la industria. Cuando yo quiero producir algo o cierta cantidad de un X producto, pues ya tengo ciertas cosas, ¿no es cierto? Entonces tengo que hacer, con la lista de los requerimientos que yo tengo, pues voy a comparar y decir, a ver qué cosas ya tengo. Entonces, lo que tengo iré restando, ¿no es cierto?, de la lista que yo ya tengo. Entonces, vamos a determinar qué es lo que ya se tiene, qué y cuánto comprar de los ingredientes que falta comprar, ¿ya? Pues si digo, necesito, no sé, pues una arroba de arvejas y ya tengo en la cocina, ya tengo media arroba. Entonces hago una resta y digo, no, tengo que comprar media arroba nomás, ¿ya? Luego la preparación es muy importante, ¿no? La preparación, cómo yo voy a preparar los pasos o los procesos, ¿no? Luego, estimar el tiempo de preparación y el tiempo de compra, ¿no? Estos son dos aspectos importantes. Diré, bueno, el cocinar me va a tomar, no sé, pues 4 horas, pónganse, ¿no? Pero no solo voy a tardar 4 horas. En este momento en que yo hago mi lista, hago el conteo de mis ingredientes, voy a comprar estos ingredientes, todo eso me va a tomar otras 4 horas, ¿no? En total, no solo voy a gastar 4 horas de mi tiempo cocinando, también voy a tardar otros 4 horas comprando, comparando, viendo lo que hay en depósitos y demás. En total son 8 horas, ¿no? Entonces ese es el tiempo en que yo voy a terminar de preparar el menú que estoy escogiendo. ¿Bien? Es clase de cocina. Muy bien. ¿Qué es eso? Un rato. Ya. Algo. Volvimos. Entonces, aquí ya vemos, ¿no? En lenguaje común y en términos del MRP. En el caso de que nosotros quisiéramos una lasaña, ¿no? En el lenguaje común diré el menú en que se incluye la lasaña. Entonces, a eso nosotros llamamos en industria o en la fábrica, nosotros llamamos programa maestro. O sea, el menú de la lasaña, o sea, todo cómo se tiene que hacer la lasaña, a eso le vamos a llamar plan maestro. Ya les he dicho que el plan maestro está compuesto por el plan agregado y el MRP. El MRP. La lista de los ingredientes, nosotros le vamos a llamar lista de materiales. Esto se les tiene que ir quedando en la cabeza, ¿no? Programa maestro, lista de materiales. Luego tenemos los pasos del proceso para cocinar esa cena, la trayectoria del proceso, ¿no es cierto? O el proceso productivo, también estamos acostumbrados a llamarlo así. La cantidad total necesaria de ingredientes, nosotros le vamos a llamar requerimientos brutos. Mejor si se van anotando estos conceptos, ¿ya? Requerimientos brutos. La cantidad de ingredientes que deben comprarse le vamos a llamar requerimientos netos, ¿bien?
El tiempo necesario para realizar todos los pasos es el tiempo de espera. El momento en que se inicia el proceso de adquisición es donde empezamos a cocinar, ¿no es cierto? O donde empezamos a planificar. Y planificamos, hacemos el listado de lo que necesitamos, contrastamos con lo que ya tenemos y empezamos a cocinar. Entonces, a eso se llama liberación planificada de pedido. Entonces, son estos conceptos que nosotros vamos a utilizar en lo que es el MRP, o la planificación de requerimiento de materiales, MRP. ¿Bien? Siguen entrando sus compañeros, necesitaré, no seremos malos. Ya. Bien, entonces es muy importante que tengamos esto. Lista de materiales, trayectoria del proceso, requerimientos brutos, requerimientos netos, tiempo de espera y liberación planificada de pedido. Entonces con esto es que nosotros vamos a trabajar cuando hagamos el MRP. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces, los antecedentes, ¿cuándo nace esto de la planificación de requerimiento de materiales? Al igual que muchas otras ciencias, como es la investigación de operaciones, la programación, la planificación y control de la producción, y un sinfín de herramientas que hoy en día todavía utilizamos, claro, pues mucho más evolucionadas que las que empezaron a usarse en ese entonces, es después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando se da el boom de la revolución industrial, donde se empieza a producir en masa, ¿no? Cuando las cosas eran artesanales, pues no era muy necesario hacer esto de la planificación de los requerimientos de materiales, ¿no? Entonces ahí es donde se empieza a producir en grandes cantidades, y para yo producir grandes cantidades, pues también tengo que tener materias primas en grandes cantidades. Y ahí es donde se empieza pues a hacer la planificación de incluso de los proveedores, ¿no? Cada cuánto tiempo voy a recibir, en cuánto tiempo se va a gastar, en qué tiempo me va a llegar. Seguramente el transporte en esas épocas no era tan fácil como en estos días, entonces incluso para yo querer hacer un pedido a una empresa que no estaba en mi ciudad, tendría que enviar una carta, y la carta en qué tiempo llegaba, ¿no? Y no es como ahora, escribes un mensaje de WhatsApp o un correo y ya todo está al instante, llega también el pedido, ¿no? Entonces ahí es donde nace esto de la planificación de requerimientos, pues para cumplir con eso, para cumplir con las necesidades que las empresas estaban teniendo, ¿no? Para saber en qué tiempo tengo que producir también, cuándo tengo que pedir, cuánto y cuánto tengo que pedir, porque al final los resultados del MRP solo son dos cosas. A ver, aquí les anoto. Es cuánto tengo que pedir, o sea, cuánta cantidad tengo que pedir y cuándo. Nada más, esas dos cosas vamos a determinar. ¿Cuánto y cuándo? ¿Bien? Pues todo lo que vamos a aprender en el transcurso de esta clase y la siguiente clase se va a resumir en esto. ¿Cuánto y cuándo? Pedir. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Entonces, el MRP o planificación de requerimiento de materiales es un sistema, ¿ya? Es un sistema que se basa en la planificación del proceso de producción. Vamos a planificar el proceso de producción. El proceso de producción y el control de inventarios. Ya no solo es el proceso de producción, también es el control de inventarios. ¿Para qué? Para nosotros poder gestionar la forma más eficiente de poder producir, ¿no? Lo que siempre estamos buscando es la eficiencia, ¿no?
la eficiencia. Buscamos siempre la eficiencia. Por eso es que aplicamos tantas herramientas dentro de una organización productiva para aumentar la eficiencia, ¿no? Y si somos eficientes, obviamente vamos a reducir los costos. Y si reducimos los costos, eso repercute en mayores ingresos. Ese es nuestro objetivo principal como ingenieros industriales, ¿no? ¿Qué más? El objetivo del MRP, es pues tener siempre materiales y productos, perdón, ¿no? Siempre tener materiales disponibles para nosotros hacer la producción y productos disponibles siempre para vender, ¿no? Mantener los niveles óptimos de inventarios es también muy importante, ¿no? Ustedes que ya hemos visto en todo este semestre que no es de tener inventarios por tener y no puedo yo cuantificarlo y decir, bueno, en inventarios tengo un total de $100,000. Excelente, tengo $100,000, cuando realmente no, más bien me está haciendo gastar eso, estando en depósito, porque cuesta mantener un inventario, ¿no? Planificar las actividades de la manufactura. Estos son los 3 objetivos principales de lo que es el MRP, asegurar los materiales y productos, mantener los niveles óptimos de inventario, planificar las actividades de manufactura. ¿Bien? Importante también es conseguir los materiales correctos en el lugar adecuado y en el momento preciso, partiendo de los datos del plan maestro. Concretamos los logros menores, es asegurar la disponibilidad de los materiales y de los componentes que necesitamos para producir nosotros un cierto artículo, mantener un bajo nivel de inventario, reaccionar ante posibles imprevistos, o sea, siempre hay que ver eso de los imprevistos, adelantar o retrasar trabajos en función de cambios en la fecha de entrega, ¿no? Entonces, toda la parte logística, esta es una planificación operativa, ¿no? Les he dicho que todo este semestre solo vamos a ver la parte operativa y no tanto la parte estratégica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Reducir al mínimo la inversión en inventarios, controlar los niveles de inventarios, disminuir de los tiempos de espera en la producción y en la entrega, planificar la capacidad para cargar el sistema de productos, aumentar al máximo la eficiencia de las operaciones de producción. Entonces, ¿cuándo nosotros tendríamos que usar un MRP? Si yo tengo solamente un taller de, no sé, un taller de confección de zapatos de cuero personalizados, ¿será necesario que tengo que hacer un MRP grande o construir un sistema grande? ¿O me basta con tener una pequeña base de datos o donde anotar mis pedidos, mis ventas y demás? ¿Qué dicen ustedes? Entonces, el MRP es un sistema que determina los componentes o lo que nosotros requerimos en cada uno de los niveles del ensamble y basado en los tiempos de entrega. Por lo general, esto del MRP es muy bien aceptado, muy bien aplicado en las plantas, en las empresas procesadoras, no, en las empresas ensambladoras, ¿ya? Entonces, el MRP son necesarios para empresas con donde nosotros tenemos diferentes proveedores, que la materia prima nos viene de distintos lugares y que poseen características y tiempos de entrega diferentes. Obviamente van a tener diferentes características. Por ahí yo ensamblo autos, ¿ya? ¿De dónde me tendrán que llegar los materiales? Seguramente, no sé, de Japón me llegarán los motores, de dónde me llegará el chasis, de algún otro lado me llegarán las puertas, perdón, la carcasa, las llantas de otro lado, y es bastante lo que yo ensamblo, pues necesito varios proveedores. Y estos proveedores tienen sus características cada uno. Entonces hay bastante movimiento, ¿no? Como en el MRP se realiza el cálculo de las cantidades de materiales y cuándo adquirirlo para que esté disponible en el momento en que nosotros necesitamos.
¿no? Entonces, ese es el resumen que les había hecho hace un momento. ¿Cuánto y cuándo pedir? Más nada, nos va a votar el MRP. Entonces, todo esto que acabamos de mencionar está acompañado de información financiera que conlleva para que nosotros valoremos los resultados de nuestra actividad en cada momento, ¿no? Tiene una información financiera. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, ¿cuánto me cuesta pedir? Porque sabemos que tiene un costo. El pedir tiene un costo. El mantener también tiene un costo, ¿no es cierto? El tiempo que nosotros esperemos, seguramente también vamos a incurrir en un costo, ¿no? Entonces, todo esto siempre va acompañado de un costo, no solamente es tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuándo usar el MRP? Cuando las exigencias de calidez y la rapidez necesarias en los envíos y entregas es necesaria la utilización del MRP, cuando nosotros queremos calidad y rapidez. Bien, ¿qué más? Además, Ingeniero, una consulta. claro que sí. Si la empresa fuera de nivel intermedio, o sea, que tiene entradas, pero no tan grandes, pero Ujú, también podrían ser registradas en una base de datos pequeñas, claro, ¿procedería el MRP? procede el MRP. Tendría que proceder el MRP, ¿no? Tendría que proceder. ¿Por qué? Porque si estás teniendo, por lo menos, que tengas ya 2 proveedores y que tengas una buena cantidad de producción y que tengas tiempos de entrega, pues ya procede, ya procede. ¿Sí? Eso Incluso sí. para una tienda, pónganse que es una tienda de ropa, de moda, ¿ya? Y es una tienda que se provee de, ahora hay bastante ropa extranjera, ¿no? Vendrá de España, vendrá de Estados Unidos, vendrá de Brasil, entonces, ahí, por ejemplo, esto ya procede, ¿ya? Bien. Para hacer la reposición de los inventarios se puede hacer ya el MRP dentro de una tienda así grande con bastante movimiento, ¿no? Además, con los softwares que hoy en día se tienen, se pueden programar las tareas de producción y llegar a enviar órdenes de compras automáticas a proveedores para poder abastecernos de los materiales de forma más rápida posible y mejorando la eficiencia de la empresa de forma significativa, ¿no? Entonces, hoy en día contamos con bastantes software. Existe un software para todo, ya casi para todo existe, ¿no es cierto? Entonces, estos softwares ya incluso pueden tener un punto de reorden, un punto de alarma ya, donde se notifique sin que nosotros le hagamos un monitoreo que le llegue directamente al proveedor, ¿no? Que le diga, necesito, no sé, 1000 artículos de este producto, ¿no? Y para que el proveedor ya empiece a preparar esto y nos envíe también, ¿no? De manera automática. Entonces, el software en el MRP facilita la gestión del stock, respondiendo a las preguntas de cuándo y cuánto material se requiere para aprovisionarnos. Entonces, esto del MRP, en función de la producción que nosotros tengamos ya programados, sugerimos una lista de órdenes de compras a proveedores. O sea, el software ya me va a botar eso, ¿no? Me va a decir cuánto es que necesitamos, por lo que en este sistema, pues, se garantiza la prevención y la solución de errores en el aprovisionamiento de materiales, ¿no? Entonces, los softwares de planificación de materiales van a calcular, de hecho nos lo calculan las cantidades de producto terminado, también las cantidades de materiales a fabricar, los componentes necesarios que nosotros necesitamos para producir cierto artículo y nosotros poder satisfacer la demanda del mercado, ¿no? Estos son algunos de los softwares en los que nosotros podemos utilizar el MRP. ¿Ya? El True, el CISPRO, el E2, ABATS, el TICSTOLS, son algunas de las herramientas que nosotros podemos utilizar para calcular el MRP. Y aquellos que son expertos en el Excel, incluso al Excel pueden meter algunas restricciones, perdón, algunas ecuaciones ya meten al Excel y vas metiendo tus datos y te bota igual ya los resultados, ¿no? También, si es que no pudiéramos acceder a estas aplicaciones o a estos software, el mismo Excel nos puede ayudar. Hoy en día ustedes son capísimos utilizando el Excel, así que
Hay que aprovechar de esas herramientas. No quisiera yo volver al pasado y decir, no, tenemos que calcular, tenemos que ver siempre cómo se hace a mano, ¿no es cierto? Cuando después, una vez que la universidad, los que salgan ustedes de la universidad, no van a ir a hacer esos cálculos. Se van a ir a sentar frente a unas computadoras y lo único que hacen es el control automático, ¿no? Con un teclado. Hay que entender cómo funciona por dentro mínimamente, ¿no? Porque es lo que hacemos. Resolvemos ejercicios de manera manual para saber. Entonces, el tipo de industria en la que nosotros podríamos aplicar el MRP, ensamblar para almacenar, por ejemplo, ¿no? Productos compuestos por muchas partes, ahí nosotros sí necesitamos el MRP. Para fabricar y almacenar productos fabricados por máquinas en lugar de ensamblados, también necesitamos el MRP, ensamblar por pedido, sí, el MRP, fabricar por pedido también. No mucho, ¿no? Aquí, porque ¿qué es lo que pasa? Si solo fabricamos por pedido, entonces esto estaría recayendo más o menos de esas artesanales. La fabricaciones especiales también, y en los tipos de industrias de procesos también utilizamos el MRP. Entonces es más valioso en operaciones de ensamble, ¿no? Cuando tenemos varias piezas que armar nosotros, ahí es donde vamos a utilizar el MRP. Y no es tan valioso cuando nosotros somos los que producimos y esperamos un montón, o nuestra producción es estacional, donde nos tocamos nosotros nuestros productos y solo nos proveemos de un solo lugar, y no es tan imprescindible en estos casos, ¿no? Este es un pequeño esquema de lo que es el programa maestro y de lo que está compuesto, ¿no? Esto está el programa maestro, uno de sus componentes es el MRP, y para nosotros realizar el MRP, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos como ingreso el registro de los inventarios, cuánto nosotros tenemos en inventarios para poder defendernos, y luego tenemos la lista de los materiales. Con estos dos ingredientes, se podría decir, vamos a trabajar en el MRP, lista de materiales y registro de inventarios. Entonces, aquí les explico un poquito lo que es el MPS, que es el Plan Maestro de Producción, que igual la anterior clase las había explicado ya, ¿no? Que es de qué estaba compuesto el Plan Maestro de Producción, o por sus siglas en inglés, MPS, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Establecemos la cantidad de bienes que se producirá durante un periodo específico. Este plan se inicia a partir de los pedidos del cliente, ¿no? Siempre necesitamos ya sea el pronóstico o el pedido del cliente para empezar a trabajar sobre eso. Si no, estaríamos trabajando en vano, ¿no? En vano, que estaríamos queriendo hacer cualquier planificación si nosotros no tenemos el pronóstico de la demanda o la demanda en sí, ¿no? Este es un plan donde se especifican los tiempos de producción. Aquí ya incluimos los tiempos de producción, cuando planea la fábrica o la procesadora fabricar cada uno de estos bienes y en qué cantidades, ¿no? Entonces, para nosotros hacer un plan maestro de producción, existen los factores externos y los factores internos a la organización. Dentro de los factores externos tenemos el comportamiento de los competidores. Es muy importante. Por ahí estoy feliz yo trabajando y produzco y vendo cada uno de mis artículos a $100, cuando resulta que la competencia viene y ofrece lo mismo a $70 o $50, ¿no? Entonces, necesito siempre estar estudiando a los competidores. Y esto han aprendido mucho en lo que es organización industrial 1 y seguramente en otras materias, ¿no? La disponibilidad de las materias primas es también muy importante, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, si esas materias primas dependen mucho, no sé, pues de la economía de nuestro país, digamos, o de las políticas de nuestro país, de que por ahí no nos dejan importar ese artículo, ¿no? Por ahí sí nos estaban dejando, pero resulta que sale una norma o una ley que dice que no entra más ese artículo en nuestro país. Entonces, eso también hay que ver. La demanda del mercado, que es muy importante, ¿no? Y dentro de los factores internos, tenemos lo que es la capacidad actual de nuestra
la capacidad física actual de nuestra organización o de nuestra planta procesadora. Es muy importante conocer eso. Por ahí hay una demanda de 100.000 unidades por mes y mi capacidad, la capacidad instalada de mi procesadora es para 50.000. Entonces no me puedo comprometer a cumplir con esos 100.000 y teniendo esa capacidad instalada, ¿no? La fuerza laboral actual. Entonces, para eso, si yo produzco esos 50.000, produzco con 50 operarios y necesito para producir los 100.000, pues necesitaré otros 50 operarios, ¿no? Los niveles de inventario también es muy importante. Por ahí no tengo en inventarios absolutamente nada, ni siquiera para muestra, entonces hay que ver también eso. Las actividades requeridas para la producción. Por ahí hay que aumentarle, hay que añadirle un plus a ese producto y nosotros no conocemos ese paso, no sabemos de ese paso que tenemos que aumentar en nuestro proceso productivo. Como yo en estos momentos estoy investigando algo para producir y no estoy pudiendo hallar la clave. Bien. La lista de los materiales es muy importante, les decía, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? En este punto es muy útil analizar con más detalle la estructura y utilización de la lista de los materiales. Y es importante saber qué necesitamos para producir una cosa, ¿no? Esta lista de materiales es también conocida como estructura del producto, ¿no? Cómo está compuesto el producto. Esta lista o la lista de materiales es un requisito donde figuran todos los componentes del artículo, ¿no? Las relaciones entre los componentes y las cantidades. ¿Qué relaciones existen entre los componentes y las cantidades de uso derivadas del diseño, de ingeniería y de proceso? ¿A qué se refiere con eso? Por ejemplo, aquí tengo yo una tijera. Esta tijera, ¿por qué está compuesta? Este es el producto final. Este es el producto final que yo quiero lograr, ¿no? Y le ponemos un código. Ya vamos a ir viendo cómo se le va poniendo los códigos. Esto está compuesto por un lado izquierdo, un lado derecho de cuchillas, ¿no es cierto? ¿Y esto por qué está unido? Pues está unido por un tornillo. Entonces, la estructura de nuestro árbol también se llama. Entonces, la estructura de esta tijera está conformada por una cuchilla izquierda, una cuchilla derecha y un tornillo que va a unir esto. Entonces, la estructura de nuestra tijera está conformada por 3 piezas. ¿Para qué? Para solamente lograr esto. Y si se dan cuenta, estoy partiendo del origen y estoy viendo por qué cosas está compuesto este producto. Por ejemplo, en una cuchilla izquierda, ¿cuántas unidades? Solamente necesito 1. Bien, pongo entre paréntesis 1. Un tornillo solo necesito un tornillo y un lado derecho también solo necesito 1. ¿Ya? Entonces, esta es la lista de los materiales, también conocida como estructura del producto. ¿Cómo está estructurado el producto? Bien, aquí tenemos otra lista de materiales más su esquema. Déjenme borrar esto para explicarles mucho mejor. ¿Ya? Listo. Nos dice que tenemos una patineta. ¿Ya? Tenemos una patineta. Entonces, esta es mi lista de materiales. Esto es mi lista. Esto que nosotros tenemos aquí es la lista de materiales. ¿Para qué? Para lograr producir una patineta. Me dice que para la patineta necesito tabla. No me está poniendo el número porque seguramente necesito una sola tabla. Entonces puedo poner tabla o puedo poner que necesito una tabla. ¿Qué más necesito? Necesito ensamblaje de las ruedas, ¿ya? Y para yo ensamblar esas ruedas necesito eje
y ruedas. Y aquí me está diciendo el número de artículos que necesito. Ensamblaje de las ruedas. Necesito 2 ruedas, 2 ensamblajes de las ruedas. Y para cada uno de estos necesito un eje, y necesito 2 ruedas. Bien, esta es la estructura del producto, llamada también lista de materiales. Es muy importante hacerse siempre este árbol para nosotros poder identificar cómo es que está constituido nuestro producto. Bien, muchas veces se nos puede dar un enunciado simplemente y decirnos de cuánto y cómo está hecha la estructura y no darnos este árbol. Entonces, ¿qué toca? Nosotros construirnos este árbol a partir del texto que nos estén dando, ¿no? Y aquí hay otra anotación de lo que es la lista de materiales. Aquí está, ¿no? Donde nos da en esta columna nos da el componente y en esta columna nos da las cantidades requeridas. ¿Cuál es mi producto final? La patineta. ¿Cuántas patinetas voy a producir con toda esta lista de materiales? Voy a producir uno. Entonces, para producir esta patineta necesito tabla. ¿Cuántas tablas necesito? Una. Para ¿cuántos ensamblajes de ruedas necesito? 2, porque va uno en la parte posterior y uno en la parte delantera, ¿no es cierto? Pónganse que esta es una patineta, seguramente aquí tiene un eje, y ese eje pues tiene una rueda aquí, y otra, soy muy mala dibujando, y lo mismo pasa en la parte posterior, ¿no? Entonces, ensamblajes de ruedas necesito uno de aquí, otro de aquí, 2. Y en las ruedas necesito 2 y un eje, ¿no es cierto? Para cada uno de estos de aquí, ensamblar. Entonces, de esa manera es que nosotros vamos a ir viendo la lista de materiales o estructura del producto. ¿Estamos grabando? Sí, creo que sí. Bien. Continuemos. Pues aquí tenemos el árbol del producto o la lista de materiales. Les había dicho que es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, aquí para seguir reforzando esto, tenemos el producto A. ¿Y en qué unidad está? Pues es 1. Nosotros vamos a producir una unidad de A. Para producir una unidad de A, ¿qué necesito? Necesito 2 partes de B y 3 partes de C. Para yo poder producir esta parte B, necesito una parte de D y otra parte de, y 4 partes de E. Para producir una parte de C, necesito 2 partes de F y 5 partes de G. Y aquí tenemos la otra nomenclatura, donde tenemos el elemento final es A, o el producto final es A. Los elementos intermedios son B y C. El elemento comprado son los elementos D, E, F y G, ¿no? Entonces, esto también nosotros los ponemos en niveles. Podemos llamarle el nivel 0, nivel 1 y nivel 2. Puede haber artículos tan complejos que puedan tener otros subniveles por abajo, ¿no? Entonces, con esto que nosotros tenemos, con estos datos que nosotros vamos teniendo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir viendo cuánto y cuándo necesitamos de cada uno de estos artículos para producir cierta cantidad de este producto. Bien, hemos entendido la estructura o la lista de los componentes que veíamos. La lista de partes, o sea, ¿a qué me refiero con partes? Son las piezas que van a componer mi producto final, ¿no? Por eso es que voy leyendo también una parte de A, 2 partes de B, ¿no es cierto? Eso las partes son a las piezas que constituyen un producto final, ¿no? Entonces, las listas de partes con varias ramificaciones, entonces
aquí, por ejemplo, ¿no? Esta es otra nomenclatura de poder, dependiendo de la bibliografía que ustedes encuentren, esta es otra nomenclatura. Aquí no están utilizando un árbol, solamente utilizan esta lista de partes con varias ramificaciones. Producto final, L. Este L está compuesto por un primer nivel, ¿no? Este sería el nivel 0, este sería el nivel 1 y este sería el nivel 2. Entonces, ¿qué podemos decir? Este L está compuesto por M, a su vez está compuesto por N. Esta M está compuesto por P y está compuesto por Q. Esta N está compuesta por R y está compuesta por S. Y obviamente, ¿no? Por el número de cantidades que vamos a ir usando para producir esta L. Entonces, L está compuesto por 2 partes de M. A su vez, esta M está compuesto por 4 partes de Q y una parte de P. Esta misma L está compuesto por 3 partes de N. A su vez, esta N está compuesto por 2 partes de R y 5 partes de S. ¿Bien? ¿Qué más tenemos? Lista de partes o de piezas de un solo margen. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos de un solo nivel, ¿no? Un producto está constituido de un solo nivel. En este caso es el nivel 0. Este es el nivel 0. Y este es el nivel 1. Aquí tenemos el producto L. El producto M está compuesto por estos de aquí. El artículo N está compuesto por estos de aquí, ¿no? No está tan ramificada la cosa. Por eso es que se llama lista de partes de un solo margen. ¿Qué más? Lista modular de materiales. Pues esto es la gráfica que nosotros veíamos y la explosión del sistema MRP. ¿Qué quiere decir con eso? Es que nosotros vamos a ir viendo paso por paso. Desde el nivel 0 vamos a ir bajando hasta los otros niveles y haciendo el cálculo para cada una de esas partes. Vamos a hacer el cálculo para cada una de esas partes, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Fíjense que tenemos aquí un X, no se ve, vamos a cambiar de color. Tenemos un X y este está compuesto por Y, por Z, por, no sé, por T. Esto está compuesto a su vez por R, por S, por Q, pónganse, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo haga una planificación de requerimiento de materiales, voy a hacer una tabla para cada uno de estos elementos, para yo saber cuánto y cuándo tengo que pedir solamente para completar este producto. ¿No? Eso es lo que vamos a hacer. Mientras más partes tenga nuestro artículo, pues nuestro MRP va a ser mucho más largo. Más complejo no, mucho más largo. Y claro, también eso da pie a que nos podamos equivocar en algún cálculo, ¿no? Difícil no es, solo es sumar, restar, más nada. ¿Ya? Al igual que en el plan agregado, ¿no? Ahora, creo que ya nos hemos expandido mucho en lo que es la lista de materiales, que es lo mismo que la estructura del producto, y ya hemos visto cómo se grafica, ya hemos visto cómo se lee, ¿no es cierto? Ahora, otro dato que nosotros tenemos son los requerimientos brutos. ¿Qué habíamos dicho que eran los requerimientos brutos? ¿A qué se refería en nuestra analogía de cocinar? Pasamos al siguiente dato, que es la recepción planeada de pedidos, ¿ya? Entonces, esta es la cantidad de un artículo que está planeado para ser pedido, no para ser recepcionado, para ser pedido de manera que reciba en este tiempo para satisfacer requerimientos del pedido, ¿no? Si es que existiera, no siempre existe. Y la liberación planificada de pedidos, que esto es lo que nosotros necesitamos. Aquí está el resultado de nuestro MRP. ¿Cuánto y cuándo?
Solo esas dos cosas. Entonces, esta es la recepción planificada de pedidos compensada con el tiempo de entrega. Entonces, cuando esta orden es colocada, cuando nosotros colocamos una orden, se convierte en una recepción programada, ¿no? Porque si ya estamos poniendo una orden, a pesar de que me digan, a ver, me dicen, mi proveedor me dice, yo te puedo hacer llegar este producto en 2 semanas. Tienes que darme 2 semanas para que yo te haga llegar este producto, ¿no es cierto? Entonces yo digo, perfecto. Yo este material lo voy a necesitar, estoy haciendo esta planificación para necesitar en 2 semanas este producto. Entonces, si sé que me llega en 2 semanas, pues hoy mismo tengo que hacer esa liberación planificada de pedido. Tengo que liberar ese pedido. ¿Para qué? Para que dentro de 2 semanas me llegue, ¿no? Eso se llama liberación planificada de pedido. Entonces, cuando indica cuándo se debe emitir y colocar un pedido por una cantidad específica de un elemento. Entonces, aquí juega un papel muy importante los tiempos que manejan nuestros proveedores, ¿no? Para nosotros hacer esta planificación. ¿Qué más tenemos? Cantidad de pedidos por lote, no es muy importante. Inventario de seguridad, por ahí nos dicen, siempre tenemos que tener un inventario de seguridad, entonces nos aumentamos una casillita en nuestra tabla para siempre tener un inventario de seguridad. Entonces, en síntesis, el plan maestro de producción, lo primero que hacemos es el plan agregado de producción, plan maestro de producción y terminamos en el MRP, ¿no? Este es un plan muy, como les digo, es un plan muy a corto plazo, una planificación operativa. ¿Bien?